Muy buenas noches, amigos de Teatralia TV. En esta ocasión estamos aquí en el stand del Laboratorio de Artes Escénicas Jerzy Grotowski, adaptado un poco como cabina de transmisión. Y pues estamos iniciando lo que esperamos realizar durante lo que resta de la feria, una entrevista y varias, con las que vamos a estar platicando con algunos autores y probablemente con algunos de los representantes de las editoriales que están aquí. Pero hoy, bueno, me da mucho gusto que estamos aquí con Borja Ruiz, que justamente es autor de el libro El arte del actor en el siglo XX, un recorrido teórico y práctico por las vanguardias, un libro que realmente vale la pena para quienes están interesados en adentrarse desde una perspectiva, tal como lo escuchamos ayer en la conferencia de Borja, que va más allá de las interpretaciones subjetivas de quienes a veces, quienes hacemos las artes escénicas, queremos explicarlo. Él ya nos platicará como pues científico, dado que en su formación, que también ya nos platicará, tiene ese background como científico y que además como gente de teatro, que también en su momento lo fue o lo es todavía, pues también tiene esa manera de hablarnos de estos diferentes modos de acercarse a lo que es el arte del actor. Y pues Borja, bienvenido a México. La idea aquí es que pues un poco nuestro público de Teatralia te conozca, así es que primero vamos a empezar como un poco informal, nada, tú decías que hoy venías como muy sport, Sí, totalmente. pero bueno, la idea es que primero saber, platícanos un poco sobre tu formación, tanto bueno en la parte de los ya grados que has alcanzado hasta un doctorado, pero también nos interesa ver cómo es que ligaste esto con el teatro. Mm. Pues en- yo empecé haciendo teatro directamente con una compañía, con un grupo, a los 14 años. Era un grupo amateur y yo empecé a tomar sus clases e inmediatamente me fueron dando pequeños papeles. Esto sucedía con 14 años. Yo con 14 años ya tenía una inquietud por la ciencia. Es decir, me interesaba la ciencia, me interesaba sobre todo la ciencia ligada a la salud y al cuerpo-mente, ¿no? Del ser humano. Entonces, desde ese momento yo he ido compaginando estas dos inquietudes, la artística y la científica. Este grupo era amateur, poco a poco se fue profesionalizando. Yo fui trabajando como actor en esta compañía que se llama Gaitzerdi. Y yo paralelamente pues, entré a la facultad de farmacia. Elegí esa carrera, la de farmacia, no porque yo quisiese ser boticario, sino porque es una carrera donde pues convergen infinidad de ciencias diferentes. Uno estudia matemáticas, uno estudia química, uno estudia fisiología corporal, etcétera, anatomía. Bueno, es un compendio de muchísimas ciencias. Y yo iba, de alguna manera, pues eso, haciendo el recorrido en estas dos vías. Iba sacando la carrera, acabé, me licencié, eh, seguí interesado en la investigación desde el punto de vista científico, hice una tesis basada en la genética y en la farmacología. Y yo paralelamente seguía trabajando como actor, la compañía seguía su recorrido, se fue haciendo un espacio profesional y en un momento dado a mí me entró otra necesidad artística y teatral que era dirigir. Entonces, una vez que yo estaba haciendo el doctorado, pues creé una compañía que se llama Cavia, que dirijo en la actualidad, que es un espacio de investigación en el sentido de que es un elenco estable de actores y actrices que entrenan de forma permanente y que van creando espectáculos. Y el libro es, de alguna manera, casi está en la intersección de estas dos vías, la científica y la teatral, porque surge de una inquietud muy básica en mí, en el sentido de haber entrado al teatro y al oficio de una manera esencialmente práctica, en una compañía que al principio era amateur, y yo me sentí en la necesidad de estudiar la herencia teatral.
Sí, me sentí en esa necesidad y como estaba también estudiando farmacia, tenía todo este background científico, pues intenté de alguna manera ordenar y sobre todo establecer un puente entre la teoría y la práctica, porque al fin y al cabo yo hago teatro y yo quería plantear una perspectiva que sobre todo sirviese a todas aquellas personas que quieren hacer teatro y quieren desarrollar un camino propio, pero de alguna manera teniendo en cuenta la herencia, ¿no? que se nos lega. Y sobre todo en términos de lo que sería, bueno, una reflexión profunda, porque algo que les comentaba yo a mis alumnos en relación con tu libro, es que, bueno, no nada más haces una, pues muy completa realmente recopilación y descripción, cosa muy difícil, sin caer en las interpretaciones, para poder reflexionar en relación con ese hacer, ¿no? Tú hablabas hace rato en esta cuestión de los maestros, ¿no? Aquellos que son, podemos decir, portadores de un conocimiento que puede ser transmitido. Y bueno, haces un recorrido que inicia desde, bueno, por supuesto, desde el mismo Stanislavski y que recorre a Jacques Copeau, a Etienne Decroux, a Jacques Lecoq, a Artaud Brecht y Bruck, obviamente, bueno, también Grotowski del actor al performer, lo cual me hace muy buena manera de percibir en esto. Ya quizás a lo mejor en otro momento en el laboratorio te voy a entrevistar o vamos a platicar más bien, porque tú dices que querías también platicar, ¿no? Claro. Pero bueno, háblanos un poco sobre un poco en la presentación fue muy breve, pero a mí sí me interesa, esto lo vamos a tratar de que también lo vean los estudiantes de teatro. Primero, ¿cómo escogiste a tus maestros, a estos maestros que hablan a través de la manera en cómo los has puesto en este grueso volumen? ¿Sí? ¿Cómo es que tú decidiste? O sea, el orden fue histórico, fue por... veo que sí, de algún modo, ¿no? Háblanos un poco en relación con eso. Sí, la selección es parte del siguiente precepto y es de alguna manera compendiar maestros del arte de la actuación que han hecho un esfuerzo por sistematizar, de una manera más o menos intuitiva, más o menos rigurosa, todas sus teorías y prácticas, ¿sí? Son, en un sentido, como hablábamos ayer, directores pedagogos, ¿sí? Es decir, que su praxis y su teoría está orientada también a la transmisión, ¿sí? Y que esa transmisión además es accesible, ¿sí? Y ahí están, por eso partimos desde Stanislavski, por supuesto, y está Meyerhold, está Michael Chekhov, está pues Grotowski, Eugenio Barba, etcétera. Pero por ejemplo, por eso Cantor o Robert Wilson o otros, digamos, creadores escénicos que están orientados más a la propia creación, donde no hay un estudio riguroso y enfocado del arte de la actuación, pues todos estos directores, digamos, más de la imagen o creativos, pues se han quedado fuera, ¿no? Esa era la premisa. Y ¿cuál era? ¿Me has hecho otra pregunta, creo? Sí, sí. Sobre todo en relación con la selección. Y si pudiéramos pensar sobre todo en el camino que le toma a un estudiante que se acerca y que gracias a que ahora ya tenemos como este acercamiento con textos como este, en mi época no lo teníamos tanto. Tú como gente de teatro, ¿qué es lo que primero que haces cuando te acercas a un texto teórico, pero desde el punto de vista de la práctica? Es decir, seguro es como cuando alguien que va a producir un programa de televisión piensa en un target público, ¿no? ¿Cuál es mi público? Tú, desde ese punto de vista, ¿cómo visualizaste a ese target, a ese público? Yo pienso en los estudiantes, porque bueno, de entrada yo ya les digo, vénganse a la feria porque se acaban. La primera edición se acabó, ¿no?
no es muy accesible porque estamos hablando de una editorial española, pero sin embargo vale la pena. ¿Cómo es esto? ¿Cómo tú viste ese público meta y de qué manera puede este libro ayudarles realmente? Eh, yo creo que el target era yo mismo 10 años antes. Cuando yo empecé a hacer teatro y empezaba a leer, claro, empezaba a leer a Grotowski, empezaba a leer a Bruch y me perdía muchas veces también no tanto en los textos originales, pero sí mucho en todos aquellos académicos que reflexionaban sobre Grotowski, sobre Stanislavski, sobre Meyerhold. Se me hacía un lenguaje tremendamente intrincado, porque era muy joven, tampoco tenía experiencia. Entonces, cuando yo tuve el impulso de hacer el libro, estaba pensando en personas que, como yo, de alguna manera tenían esta inquietud por hacer teatro, pero además por indagar en la herencia, ¿no? En la herencia que se nos lega, ¿sí? Y pretendía establecer ese puente, un puente accesible en el cual uno puede transitar a través de diferentes maestros y hacerlo comprensible, sobre todo desde el punto de vista teórico, pero también desde el punto de vista de la praxis. Es decir, que sean pensamientos que están de alguna manera organizados ahí, de los diferentes maestros, pero que son pensamientos que entiendo yo pueden reverberar en la propia práctica de uno. ¿Mm? Y el target era ese, y por lo que parece pues debe haber aún personas que como yo, pues muy jovencitas, afrontan el hecho escénico y tienen la inquietud de acercarse a toda esta herencia, ¿no? Tan rica y tan apasionante. Siempre en una búsqueda hay como encuentros importantes que son significativos para uno, ¿no? Claro, en una investigación pues hay que ser muy objetivo, pero en ese camino vas a recordar siempre a alguien o alguno de estos encuentros que más te significaron, ya no solo siendo representante de esos jóvenes que de alguna manera ahora tienen oportunidad de ver, pero sí me gustaría saber de todos estos maestros, que es la pregunta difícil, ¿no? ¿Con cuál tú te lograste como identificar de acuerdo a tu propio hacer como gente de teatro y que tú pudiste ver aquí ya reflejado en tu texto, pero que te parece que es importante? Yo creo que hubo un punto de inflexión en mi carrera, ¿no? Que fue el encuentro con un libro, casualmente. Yo ya estaba haciendo teatro en esta compañía y bueno, yo veía que estaba viviendo una experiencia particular, es decir, formaba parte de un grupo estable, amateur, al principio, pero veía que la organización teatral de la ciudad y del circuito, digamos, más convencional, no se regía tal y como se regía esta compañía en cuanto a el sentido del teatro de grupo, el teatro colectivo, también intentando trascender el mero hecho de la producción del espectáculo, ¿no? Es decir, el teatro como un espacio de reflexión humana y antropológica, ¿no? Yo eso lo percibía en el grupo, pero en cambio no lo percibía en el resto de las propuestas teatrales que había alrededor. Y entonces, en esta especie de contradicción que yo estaba viviendo, yo me encontré con un libro que se titulaba Teatro, Soledad, Oficio y Revuelta, ¿sí? Que era de un señor que se llama Eugenio Barba, que yo en ese momento había escuchado más o menos brevemente al director de la compañía, Eugenio Barba, y yo ahí, tal, ¿no? Entonces en ese libro aparecían fotos de jovencitos que estaban entrenando, como yo lo hacía, en ropa cómoda, en sport. Estaba todo este discurso sobre el teatro de grupo, el teatro laboratorio, y ese libro me cambió la perspectiva, porque empezó a dar un sentido al lugar en el que yo estaba, ¿sí? Es decir, que no era algo extraño lo que estaba sucediendo, era quizás algo que no es habitual, pero que es fruto de toda una herencia, ¿no? Y ese fue el desencadenante de alguna manera el impulso para que yo empezase a indagar, ¿no? Porque además Barba, como hace todo este trabajo de indagar en diferentes maestros, ponerlos en el mismo espacio, en su mismo pensamiento, en sus mismas reflexiones,
pues también de alguna manera me estimuló a mí también a hacer ese recorrido e ir a las fuentes originales de Grotowski, Meyerhold, de Creux, etcétera. Muy bien, muy bien. Siempre sí es significativo el hecho de que siempre hay un texto que es como un amigo, ¿no? Te cuento que en los 70s Grotowski vino, había venido varias veces y dio una conferencia la Facultad de Filosofía y Letras en el Che Guevara, que es un auditorio que muy emblemático para la gente de la UNAM. Yo también estaba apenas empezando mi introducción como estudiante y supe que un tal Jerzy Grotowski daría una conferencia y fui. Perdón. Había mucha gente, no te puedo decir bien el recuerdo que tenía yo de lo que dijo, pero afuera estaban vendiendo una versión en breve del Teatro Pobre, que nada más era el discurso de Scara y hacia el testamento del teatro, un librito argentino plateado. Lo compré, por supuesto, ya el libro ya no sé a dónde ha quedado, pero sin saber yo bien, tener la conciencia quién era él, y en ese momento yo no sabía que años después, 10 años después, quizás, no sé, me acuerdo cuánto tiempo, pero lo iba a encontrar, iba yo a estar de alguna manera en el trabajo con él, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, ahí yo lo vuelvo a releer y todavía hay como esa liga, y esta es hacia allá va mi última pregunta. Para ti, si pensamos en Grotowski, en estos eslabones de los que habla, del teatro al arte como vehículo, ¿dónde tú ves estos dos puntos que coinciden en el modo de concebir al actor, desde donde tú lo entendiste, donde el trabajo del actor como el fundamento, parte de este oficio, y que Grotowski después lo conduce hacia otra manera, no el teatro como una llegada, sino como un medio? ¿Sí? Eso creo que para mí fue importante, porque yo al leerlo decía yo, bueno, yo quería ser actor como pues mucha gente en ese momento, pero no había encontrado un poco el sentido. Ahora que ya habiendo pasado tanto tiempo y habiendo ya ahora yo siendo yo un maestro que transmite, o por lo menos un teacher que transmite esto, me doy cuenta cuál era eso. Pero para ti, ¿cómo se vinculan estos eslabones entre esa primera época y con eso terminamos? En Grotowski, en concreto en Grotowski, pues no sé si te puedo descubrir algo, la verdad. Sí, yo creo que esto creo que es una frase de Richard Schechner, y esa es la impresión que yo he tenido desde pues leyendo todo el bagaje de Grotowski, estando con personas que después estuvieron en Pontedera, ¿no? Richard Schechner decía que en realidad Grotowski nunca estuvo en el teatro. Es una manera de decir que en realidad el gran impulso que está en Grotowski es conducir al ser humano a través de las técnicas de la actuación a un estar en vida particular. Sí, yo creo que eso es la línea transversal de Grotowski. ¿Qué sucede? Que sí es verdad que en su primera época el teatro como tal, como arte en el cual se crean espectáculos, era un vehículo para llegar a ese objetivo, pero yo creo que después ese vehículo se le agota, es decir, la creación del espectáculo se le agota a la hora de seguir indagando en esa línea que entiendo yo está desde el origen en Grotowski, que es trabajar con el ser humano, con toda su potencialidad a través de las técnicas de actuación. Y por eso yo creo que de alguna manera deja de hacer espectáculos en un acto de una coherencia, entiendo, tremenda, ¿no? Porque estaba en el punto álgido de su carrera como director, como creador de espectáculos, y en ese momento decide no hacer más espectáculos para seguir precisamente todo el trabajo que entendía que estaba en el origen de su inquietud, ¿no? Y me parece que es nosotros ahora quizás con ojos analíticos podemos hacer esa, digamos, separación, ¿no? Del Grotowski director, después el Grotowski pues que deja de hacer espectáculos y que al final acaba en el arte como vehículo. Pero yo no creo que en él hubiese una contradicción
tal y como nosotros la podemos ver. Creo que fue de una coherencia casi difícil de igualar. Es decir, el escuchar secretamente, silenciosamente lo que uno quiere hacer, independientemente de todo el revuelo que se fue a formar alrededor, ¿no? Porque Grotowski en su momento, claro, era la punta de lanza del teatro de la época. Me parece un ejemplo de honestidad, y honestidad con mayúsculas, lo que es la carrera de Jerzy Grotowski. Ya por último, pues, ¿cuál es el segundo? ¿Hay algún proyecto por ahí, editorial que tengas? O bueno, vas a estar más dedicado a tu actividad como director. ¿Qué es lo que sigue para Borja Ruiz? Ya alguna segunda edición, ya habla bastante bien. ¿Qué sigue para ti? Bueno, yo ante todo hago teatro. Tengo una compañía, intentamos entrenar, investigar en el oficio de la actuación, intentamos evolucionar y esa es mi principal preocupación. ¿Qué sucede? Que me gusta teorizar, me gusta leer, me gusta descubrir, descubrir las cosas que se están haciendo. Y entonces, en el momento que pueda, pues espero hacer un segundo volumen con otra serie de maestros que se quedaron fuera. Quizás a lo mejor desde una perspectiva complementaria. Quizás también, sí, tengo una pequeña estructura hecha. También me gustaría, de alguna manera, empezar a crear un discurso que en mi caso parte de esta vinculación del teatro y la ciencia y que después yo contrasto en la práctica con mi compañía, pero me imagino que eso me llevará mucho más tiempo. Hay mucho tiempo. Esperemos que sí, esperemos que sí. Entonces, mi preocupación fundamental es la praxis, es crear, es entrenar, es mantener la compañía, su llama por seguir haciendo espectáculos. ¿Cómo se llama la compañía? Cabía. Tú danos un punto de contacto para que la gente pueda seguir por internet. Pues sí, pues tenemos una página web que la podéis buscar por Cabía Teatro. ¿Cómo lo escribes? Es Cabía con K y con B, que en vasco significa nido. Sí. Y después en Facebook pues también estamos como Cabía Teatro con K y con B y ahí nos podéis seguir. Todo lo que es nuestras actividades que están ligadas al entrenamiento, a la pedagogía también y a la creación de espectáculos. Pues Borja, te agradecemos. Ojalá que en el siguiente encuentro pues también pues te traigas a tu grupo. Hay muchas oportunidades ahora que estamos empezando un nuevo ciclo cultural, vamos a llamar así, en este México que inicia un periodo, dijéramos, así es que hay que buscarle para poderte ver ya como director de escena también. Pues te agradecemos mucho y pues no nos queda más que despedirnos. Esta entrevista no está siendo transmitida en vivo, dado que ya están cerrando aquí, entonces nos hemos aprovechado mucho de Borja, pero la vamos a transmitir diferida, como es nuestro compromiso con ustedes, que han estado siguiendo esto y que bueno, esto pues inicia la barra de programación que se irá haciendo a medida que haya más oportunidades para poder contactarnos con gente tan valiosa como Borja y en contextos como la Feria Internacional del Libro Teatral. No se la pierdan, todavía estaremos aquí hasta el domingo y hay el stand de Artes Blay donde ustedes van a poder conseguir el libro, ¿sí?, en la segunda edición, así es que pues no se lo pierdan. Pues dicho lo anterior, muy buenas noches, muchísimas gracias a mi equipo, a Jania, a Ana, que nos han estado ayudando, a Omar. Quiero también agradecer a nuestro colaborador que es Mauricio Nava, que nos ha hecho la cortinilla del programa, y a nuestro buen amigo Enrique, que es el que nos hizo el logo también. Y mañana seguiremos transmitiendo, por supuesto, aquí en la Feria Internacional del Libro Teatral, a través del Laboratorio de Artes Escénicas Jerzy Grotowski. Hasta la próxima.